Jueves 13 de agosto del 2020, en plena pandemia, seguimos disfrutando de las maravillas que tiene para nosotros la plataforma Film in Latino. En esta ocasión, antes de iniciar la grabación de este video, recibí de parte de un familiar, de mi tío, Francisco Hernández Zamora, hijo de José Hernández Delgadillo, el gran muralista mexicano, el revolucionario del muralismo mexicano. Recibí la noticia de que, independientemente de Oblatos, que hice todo ahí una promoción de este documental de Acelo Ruiz, estaba liberado el documental donde él es protagonista. Una isla en el continente es un documental dirigido por Juan Pablo Miquirray Soto, que ya teníamos un tiempo esperando, ¿no? Es del 2019. Y bueno, ahora gracias a que es invitado a este festival de documentales en Film in Latino, podemos disfrutarlo. El protagonista de este documental, como ya decía, es mi tío, Paco Zamora. Y si bien no es un documental político, aunque sí hay una lucha política, es más bien medioambiental. Se enfoca en describir, en presentar toda la riqueza de fauna y flora que existe en Baja California, en la península de Baja California, pero además también documenta y denuncia cómo las empresas, sobre todo las hoteleras, han llegado, se han apropiado de las playas y aunque prácticamente es un desierto, pues han terminado con la flora y con la fauna local. De nueva cuenta, este capitalismo brutal que llega a un lugar y se apropia de la belleza del lugar y te lo vende, ¿no? Te lo vende en este caso en un formato de hotel. Y la resistencia de la comunidad, ¿no? Porque sí se ve la resistencia de esta comunidad frente a esa agenda procapitalista o capitalista. Entonces, si ustedes ya vieron Oblatos, ahora síganse con Una isla en el continente. Es un documental muy interesante que de repente me daba reminiscencias a Cabeza de Vaca, esta película, ¿no? Donde este conquistador se acaba perdiendo igual en el desierto. Muy, muy interesante. Y algo que me ha gustado mucho y de lo cual voy a hablar a continuación, tanto Oblatos como Una isla en el continente tiene una fotografía preciosa, ¿no? O sea, independientemente si te atrae o no el tema, te quedas wow, ¿no? Qué imágenes, qué encuadres, la calidad de la película, los detalles que aparecen en ella. De verdad, se las recomiendo ampliamente, no solo porque salga ahí mi tío, sino también porque es una de los documentales que aborda esta agenda, ¿no? Esta agenda de protección al ambiente. Y quiero cerrar hablando de un tuit que ayer puso precisamente Acelo Ruiz, donde nos comentaba la cuestión de Ayutla, ¿sí? Afortunadamente, el día de ayer, después de más de 1000 días sin agua potable, ¿sí? Sin agua, sin acceso al agua en la población, ¿sí? De Ayutla de los Lible en Oaxaca, por fin el día de ayer, un magistrado, ¿sí? Les ha emitido un juicio favorable a esta comunidad y conmina, como dice aquí el tuit de la buena Yasnaya Elena, antropóloga, escritora, traductora, lingüista. Dice, la sentencia en el juicio de amparo por el derecho humano al agua en Ayutla, Mije, ha sido concedido a favor de nuestra comunidad. Después de un largo juicio, un juez federal, fíjense hasta dónde tienen que llegar, por la falta de compromiso social de las autoridades locales. Un juez federal ha concedido un fallo a nuestro favor. ¿Sí? Ordena inmediatamente la reconexión del agua potable para nosotros. Hashtag agua para Ayutla ya. 1000 días después. Documentando la presencia de un grupo armado que evitaba la reconexión del líquido. Documentando que se destruyó toda la infraestructura para llevar el líquido vital a la comunidad. Documentando contubernios políticos a nivel local y estatal. Todo lo que hacía que este problema no se pudiera resolver. Entonces sí es bien importante, para empezar,
documentar todos estos problemas sociales. Y por el otro lado, acercarnos a los proyectos como Film in Latino, que están posibilitando que estas problemáticas sociales se vayan dando a conocer. Me encantaría de veras hacerlo, Ruiz, si tú ves este video, me encantaría que tú y tu equipo de apoyo pudieran filmar un documental de lo que pasó realmente en Ayutla, porque hay muchas versiones. Obviamente la maquinaria estatal que está en contra, o por lo menos no apoya a esta comunidad mije, pues está distorsionando la información, pero igual, llegar a la comunidad, tomar el testimonio de qué fue lo que pasó. En una entrevista, Yasnaya Elena decía que el cacique, ¿no? El caciquismo es prácticamente tradición, ¿no? En estas comunidades, y que ahora los caciques pues ya no son tan fuertes como antes, pero al revés, ahora el cacique se está dedicando al crimen organizado. ¿Y qué quiere decir crimen organizado? Pues la producción de enervantes, el tráfico de enervantes y obviamente la compra y tráfico de armas. Eso es algo que no se veía. O sea, la imagen que teníamos del cacique de sombrero, caballo y revólver al cincho, pues ya no dista del verdadero cacique oaxaqueño chiapaneco que está afectando la vida comunitaria de estos lugares. ¿Y dónde están los documentales al respecto? Entonces, a diferencia de lo que opina Yasnaya, yo creo que sí, en efecto, se necesitan estudios sociales y políticos de qué fue lo que ocurrió en la lucha de la comunidad Ayutla de los Libre para tener acceso al agua y el problema del caciquismo. Pero también necesitamos documentales, películas, novelas, poesía, ¿sí? Hablar al cacique, hablar del cacique, hablar en contra del cacique, todo eso es necesario. Y bueno, pues cada uno de nosotros asume nuestra propia trinchera, ahora mediática, pero sí es importante que los cineastas, los documentalistas, se vayan acercando a estas realidades, y los escritores, ¿no? Ya decíamos, ¿cuáles son los grandes problemas nacionales? Pues los grandes problemas nacionales son esos. Cómo las comunidades indígenas, las comunidades mestizas, pero no alineadas a los gobiernos reconocidos por el INE, digámoslo así, cómo estas comunidades se están autoorganizando y están peleando por ciertas cosas, ¿no? Yasnaya decía en su entrevista, hay un proyecto de modernidad, hay un proyecto de modernización, donde viene la autoridad local y inaugura escuelas y pone canchas de básquetbol techadas o canchas de fútbol techadas. Eso no es lo que queremos para nosotros. Lo que nosotros queremos son centros de estudio, editoriales, mejor internet. O sea, de verdad, yo he ido a Oaxaca en 2 ocasiones, vivo en México desde hace más de 35 años y vengo a conocer a los mije en Twitter. Es de verdad increíble la desinformación que vivimos nosotros, y es importante precisamente que nosotros, desde nuestras trincheras, sigamos hablando sobre estos temas. La cárcel o es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Oblatos, el vuelo que surcó la noche, es un documental que abarca una época en la historia de este país que es comúnmente conocida como la Guerra Sucia, que fue la guerra de movimientos armados socialistas en los 70s y la represión desproporcionada del Estado mexicano contra ellos. En ese contexto histórico, en una prisión en Guadalajara llamada Oblatos, en una sección de máxima seguridad, están presos 6 guerrilleros y necesitan fugarse. Entonces, un thriller, pues como un policíaco, es una película de fuga muy emocionante en el que se pueden pasar un buen momento y pueden reflexionar y entender un poco más acerca de la historia de este país. Ya en un video anterior habíamos comentado de este documental, Oblatos, el vuelo que surcó la noche, del mexicano Acelo Ruiz Villanueva, también, por cierto, caricaturista, ahora muy pegado, bueno, muy afiliado con los moneros del Chamuco, ¿no? Acelo Ruiz Villanueva, que es su nombre completo, nos presenta un documental sumamente interesante, pero además, y algo que realmente yo no esperaba, estéticamente muy bonito. De veras, muy, muy bonito. Es una película en todo el sentido de la palabra,
porque te cuenta una historia desde su inicio, su desarrollo, su clímax, su desenlace. Es una cosa muy, muy bonita. Yo la verdad me esperaba un poco más de propaganda, en el sentido de la defensa de la vida y de los ideales de estos comunistas, pero no, la verdad encontré una película bastante bien balanceada. Sí que le da voz a estos excombatientes, a estos exguerrilleros, igual si tú eres de derecha, a estos exterroristas, pero volvemos a repetir, el punto no es ponernos a favor del terrorismo, el punto es entender por qué esta gente y las circunstancias que llevaron a esta gente a arriesgar sus propias vidas, sus carreras, eran todos estudiantes. Eso es una parte que me impactó del inicio de este documental. Todos eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿no? Y de su propia voz te comentan. Había un frente estudiantil revolucionario, aquí tengo mis notas, estoy leyéndolas, y había una federación de estudiantes de Guadalajara. Y entre ellas, el modelo procapitalista y procomunista se enfrentó, ¿no? ¿En dónde? En Guadalajara, ¿no? En el mero centro de la provincia de México, ¿no? Interesantísimo qué ocurre. Y además, pues desde las autoridades de rectoría, de la rectoría, se apoya a la federación y no a nosotros, a los revolucionarios. Errores que siguen cometiendo nuestras autoridades académicas. Y después de ver la masacre de 1968, después de ver la matanza de Corpus Christi en el 71, nosotros, cerca del 73, decidimos, la única vía es la vía armada, y ¡pum!, ¿no? Se funda la Liga Comunista 23 de septiembre. Increíble, ¿no? Increíble que estos estudiantes hayan arriesgado sus vidas, sus carreras, y pues su educación finalmente, su educación formal, digámoslo, ¿no? Porque ya hemos dicho, incluso en Twitter, que creer que solo se educa en las escuelas, pues es una reverenda estupidez, ¿no? Entonces, increíble cómo el gobierno mexicano, en lugar de abrirles la puerta, ofrecerles una alternativa, formar partidos políticos, los reprime. La voz de los protagonistas en este documental se recupera de una manera muy cruda. Y a lo que me refiero con cruda no es solamente que nos cuentan todo lo que pasaron con el gobierno, ¿no? La tortura, la desaparición forzada de otros compañeros, el encarcelamiento sin orden de aprehensión, sin orden judicial, la tortura dentro de las cárceles, la seclusión, ¿no? Porque me encanta esa parte donde dicen, todos los que estábamos ahí por cuestiones políticas estábamos muy, muy separados de la población normal, porque el miedo era que empezáramos a convencer al reo común, al reo que no está convencido ideológicamente, y entonces sí hiciéramos un movimiento más grande. No, todos los compañeros del movimiento estábamos en una área, y los reclusos, los que estaban ahí por homicidio, por otros delitos, pero que no estaban por razones ideológicas, estaban aparte, ¿no? El miedo, y hasta la fecha, ¿no? Yo me acuerdo hace 5 o 6 años todavía, hablar de comunismo, hablar de socialismo en una aula de una universidad, ya no digamos privada, ¿no? Porque los privados siempre han sido como muy apegados al ideario de la derecha, pero hablar de socialismo, de comunismo en una aula pública, uy, aguas, porque te llama a cuentas el subdirector académico o el director en turno, o en una de esas hasta el rector, ¿no? Te manda a llamar, te manda a reconvenirte, a que te apegues, ¿no? Siempre es al reglamento docente, al reglamento interno de la institución. ¿Qué cosas pasan, no? México siglo XXI y todavía tenemos que abordar estos temas con sumo tabú, ¿no? Pero por otro lado, lo que cuentan ellos, y que se me hizo súper, súper crudo ya casi al final del documental, es reconocer que su lucha armada pues no dio los resultados que ellos esperaban. Y me recordó mucho a este otro documental que precisamente vi en Netflix hace un par de meses. Lo empecé viendo, este documental llamado Cuba Libre. Lo empecé viendo para poder ubicar, ¿no? las mentiras, porque al revés que Oblatos, yo creía que este documental era pro-capitalista y iba a estarle tirando a la revolución. Y no, muy balanceado, la verdad.
Para empezar, hace un registro histórico desde cuando Cuba se instaura como nación, una nación exportadora de esclavos, lo hemos dicho en otros videos, y conquistada por los españoles. Y los españoles mantuvieron bajo el yugo de la esclavitud a Cuba prácticamente hasta el siglo XX. O sea, fueron siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Terrible lo que ocurre en la historia de Cuba, ¿no? Y te da a entender, te da los elementos suficientes para que tú comprendas por qué la Revolución Cubana fue muy bien aceptada por el pueblo, y no solamente por el pueblo cubano, sino también por los otros gobiernos progresistas o socialistas, comunistas en ese entonces, ¿no? Si este documental se lo hubieran puesto pues a los Kennedy en Estados Unidos, hubieran entendido la posición que debían asumir, ¿no? Que mejor lo hizo Obama, ¿sí? Ahora se habla de que Obama habría puesto pues el dinero que ahorró, ¿no? En Netflix, y por eso vemos este tipo de documentales. Y por supuesto aquí en este de Cuba Libre aparece Obama comentando, ¿no? Las medidas que él asumió en su gobierno para poder entrar a una negociación y poner, ciertamente, o sea, si no poner fin al embargo económico, pues por lo menos minorizarlo, ¿no? Pero así como en Oblatos, el escuchar de su propia voz a los excombatientes de la Liga Comunista 23 de septiembre se me hizo muy fuerte en el momento en que ellos dicen nuestra lucha es una lucha fracasada, porque no dio los frutos que nosotros esperábamos. En Cuba Libre, escuchar a los excombatientes, ¿sí? que lucharon codo a codo, hombro con hombro, con Fidel Castro Ruz, bueno, con los dos hermanos, ¿no? Ruz, con Fidel y con Raúl, y con el Che Guevara, y que de su propia voz te vayan contando cómo Fidel fue desmantelando ese primer grupo, ¿no? De guerrilleros, y algunos los desapareció, otros los mandó a matar, otros los metió a la cárcel. Híjole, eso súper fuerte, sobre todo como decíamos en Twitter, aquellos que venimos de esas familias en donde crecimos viendo el retrato del Che y viendo literatura y propaganda comunista por todos lados, ¿no? Dices, órale, esta es una visión de Cuba que no me había dado la propaganda gubernamental, pero me lo está diciendo, no me lo está diciendo el opinólogo allá en Nueva York o en Washington, me lo está diciendo el excombatiente. Entonces, si no han visto también Cuba Libre, me parece que es un documental completamente bien balanceado, y véanlo, porque no nos conviene a nosotros, como militantes de izquierda o como simpatizantes de izquierda, autoengañarnos. Las luchas del pasado, muchas de ellas han sido fracasadas, ¿sí? Completamente fracasadas, porque no eran luchas propagandísticas o no eran luchas de posicionamientos ideológicos, eran luchas políticas. Y los gobiernos salidos de estos movimientos, pues distan mucho de lo que se esperaba, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Morena, ¿no? O sea, si ustedes me van a decir que la presencia, como diría Fernández Noroña, del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador es fruto de estas luchas ideológicas, pues discúlpenme, pero eso es una completa mentira. La presencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia corresponde a una negociación política de alto nivel, sobre todo con las esferas del PRI. Por eso, opinadores como Julio Astillero ha comentado, estamos frente al primor. Ya no es el PRIAN, ahora va a ser el primor. PRI y Morena juntos. Y por lo menos aquí en el Estado de México es una realidad. Nada más hay que ver todo el andamiaje político, burocrático, ¿sí? Instrumental que dejó el PRI está intacto, completamente intacto. Las personas que llevaron a la presidencia a Enrique Peña Nieto siguen trabajando y siguen cobrando sus cheques. Entonces, cuando me hablas de cambio democrático, ¿de qué me estás hablando, no? El Congreso local, pese a que tiene una mayoría de Morena, le ha aprobado todo al gobernador del Mazo, al del Mazo tercero, ¿no? ¿De qué me hablas cuando me dices de cambio democrático? Y menos de lucha ideológica, ¿no? Lucha es lo que deberían hacer estos tipos, siempre los mandan a bañar. Pues por lo mismo, compañeros, ¿dónde están realmente los frutos de la lucha ideológica? Nosotros como educadores, pues planteamos, esta es la agenda ideológica de un partido, esta es la idea ideológica del otro partido, pero ¿dónde están
los verdaderos activistas y los que deberían estar dentro de los partidos. Aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México hay muchos profesores que simpatizan con las luchas de izquierda y los partidos políticos completamente los ignoran, ¿sí? Tenemos el caso de Toluca, donde gobierna un presidente municipal salido de las filas del PAN. Y tenemos el caso de Metepec, que uno de los puntos más importantes para la cultura en el Estado de México, salida de los movimientos juveniles del PAN. ¿Y dónde están los verdaderos luchadores sociales? ¿Dónde están aquellas personas que simpatizan con las causas de izquierda? ¿Por qué los partidos políticos no los están tomando, no los están invitando para, pues, ser candidatos, para gobernar en conjunto? Esto es algo que yo no entiendo y ha sido la crítica al partido Morena prácticamente desde su fundación. ¿Qué tipo de candidatos se están presentando en las boletas electorales? ¿Sí? En el afán, ahora sí, neoliberal de ganar por ganar, la idea capitalista de ganar por ganar, meten a personas que no tienen absolutamente nada que ver con los movimientos progresistas o de izquierda. Y tenemos a la senadora Lili Telles, ¿no? Nacida de entre las filas de TV Azteca, ¿no? ¿Qué hace, no? ¿Qué hace el secretario de Educación, por ejemplo, ¿no? Esteban Moctezuma, expriista, alineado con TV Azteca, ahora señalado porque está dando contratos, ¿no? A empresas amigas. ¿Qué hace ahí? ¿Sí? Y esa es la triste realidad que tenemos que vivir prácticamente del diario.